Gracias, hermanos, por acompañarnos una vez más. Estamos en nuestra lección última de este trimestre 2023 y estamos ya en la lección número 6, motivación y preparación para la misión. Eh, Quiero solamente hacer un comentario antes de iniciar nuestro estudio de esta lección. Eh, Haciendo el énfasis, hermanos, en que esta lección de la escuela sabática es más que una lección. Esta lección es una escuela. Y es importante y es necesario que usted y yo consideremos este trimestre como una escuela de la cual nos graduaremos en la lección número 13. Y que después de ello esperamos que haya una vida práctica de todo lo que aprendimos durante este trimestre. Me parece que ese debería ser el enfoque de nuestra lección, más que el hecho de estar considerando algunas cosas sobre lo que es la misión de Dios y la misión mía. Esta escuela, hermanos, en la que estamos enfrascados en este trimestre, tiene implicaciones eternas. De hecho, todo lo que estudiamos en la lección de la escuela sabática tiene implicaciones eternas, porque tiene que ver con el desarrollo de una vida cristiana equilibrada, informada y comprometida con Cristo. Así que quiero animarles, hermanos, en ese espíritu, en lo que resta de nuestras lecciones de este trimestre. En esta ocasión nos toca esta lección, la número 6, motivación y preparación para la misión. Y aquí, para iniciar, hay que señalar varias cosas. Una es que predicar a Cristo es todo. Es decir, todo lo que concierne con nuestra salvación tiene que ver con predicar, presentar y testificar acerca de Cristo Jesús. El apóstol Pablo en este pasaje de Filipenses nos muestra algunas cosas que son interesantes, que aquí no tenemos el tiempo y el espacio para comentarlas, pero las señalo solamente como un punto de partida para que ustedes en clase puedan discutirlo y puedan llegar a buenas conclusiones, por supuesto. Me llama la atención el hecho de que para Pablo las motivaciones de la predicación no son importantes. Por una u otra razón, dijo el apóstol Pablo, lo importante es que se predique a Cristo. Y eso es cierto. Sin embargo, el autor de la lección nos presenta que la mejor motivación para presentar a Cristo, para predicar de Cristo, es el amor y la verdad. El amor que tenemos hacia Cristo y la verdad que eso representa para las personas que necesitan conocerlo. Habla también el autor de la ambición egoísta, es decir, de aquel que está enfrascado solamente en completar números, que eso puede ser una motivación fatal, trágica, solo completar números, que no es el plan de Dios. Y en esta lección nos enfrascamos en dos asuntos: las motivaciones para la predicación y las formas de cómo predicar a Cristo. Así que vamos a entrar a nuestros puntos de estudio de esta lección número 6. Son tres, como siempre. El primero es los motivos poderosos. Ese es el primer punto. El autor de la lección nos presenta la historia de aquellas mujeres asombradas que muy temprano por la mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro
para continuar la labor que había quedado pendiente el viernes por la tarde de preparar el cuerpo de Cristo para la sepultura. Y ellas, en esta ocasión, en el registro de Lucas 24, después de lo que aconteció ahí en la tumba, ellas regresaron y contaron lo que habían visto y lo que habían oído. Ese es un asunto muy importante en la lección. Para aquellos que estamos enfrascados en el cumplimiento de la misión como testigos de Cristo. Estas mujeres contaron lo que habían visto, lo que habían oído. Es decir, dieron a conocer a Jesús por lo que Él había hecho por ellas. Y nuestro deseo de compartir, presente el autor de la lección, con otros lo que tanto amamos, debe ser una parte crucial de nuestra motivación para la misión. Nuestro deseo compartir lo que tanto amamos, como aquellas mujeres que fueron al sepulcro y que después fueron con los discípulos a darle las buenas nuevas. Por eso el autor de la lección nos dice que no podemos dar, no podemos compartir lo que no tenemos. Una frase que ya hemos acuñado por años y que usted y yo la repetimos constantemente. No podemos compartir lo que no tenemos. Y estas mujeres compartieron justamente lo que tenían, porque lo oyeron, porque lo vieron. Testigos presenciales de Cristo Jesús. El otro punto en este primer paso de la lección es la experiencia que tuvieron los discípulos con Jesús en Lucas 24 de esa aparición extraordinaria que Jesús hizo para ellos, ¿no? Esa presentación física de él, tanto en el camino a Emaús, como ya después cuando llegaron a Emaús, y ya después que se encontró con los discípulos en el aposento alto. Esta aparición es muy importante y trascendente para los discípulos. Sin embargo, un acontecimiento de esta naturaleza es probable que con el tiempo se pudiese desvanecer, se pudiese olvidar. Por eso Jesús, hermanos, por eso Jesús quiso que su fe se basara no en algo que solamente vieron, sino quería que también se basara en la palabra escrita. Por eso fue con ellos y repasaron lo que en el Antiguo Testamento se decía de él, especialmente en el libro de los Salmos, y lo que los profetas también anticipaban de él. De esa manera los discípulos fueron afianzados, es decir, fueron motivados para tener un fundamento sólido para después poder presentar con esa solidez el mensaje de la resurrección de Cristo Jesús. Los discípulos necesitaban cambiar su cosmovisión del concepto que tenían de Cristo, de un Cristo que venía a liberarlos del yugo de romano, a un Cristo que venía a liberarlos del yugo del pecado. Y esa es la gran diferencia, lo que motivó o lo que debió de ser el motivo de acción de los discípulos a partir de la resurrección de Cristo Jesús. El punto número 2 de nuestra lección tiene que ver con la preparación. Hechos 1 es una extensión, o se extiende mejor hasta de Lucas 24, se extiende al Hechos 1 y a Hechos capítulo 2. Eso es un asunto muy pedagógico, muy importante. Ahora, Jesús, aquí en finales de Lucas 24 y en Hechos 1, Jesús le dio a los discípulos una misión, les hizo una promesa y les dio instrucciones. Y eso es lo que estamos repasando justamente en este punto de nuestra lección. Ahora, la preparación de los discípulos fue de dos maneras. Así lo presenta la lección. Oraban y suplicaban unánimes. Y número 2, se prepararon logísticamente para la misión. ¿Cómo es logísticamente? Bueno, el registro sigue diciendo, nuestra lección sigue diciendo que eligieron un reemplazo
por Judas, que había muerto, se organizaron y planificaron lo que iban a hacer más adelante. El tiempo de espera, dice la lección de la escuela sabática, no fue ociosa, sino que estuvo llena de propósito y actividades impulsadas por la misión. Por la misión, hermanos. Así de que junto con ello, el derramamiento del Espíritu Santo fue dado para cumplir justamente con esa misión. Estamos hablando de la preparación para la misión. La preparación tenía que ver con los discípulos, esas dos fases, tenía que ver con el derramamiento del Espíritu Santo también, que los habilitaba en forma particular ahora con el don de lenguas para poder hablar y los demás pudiesen entender también lo que se estaba predicando. Y señala un punto importante la lección. La predicación de los discípulos, y señala especialmente a Pedro, fue poderosa y al punto. Es decir, como decía un pastor, no fue un sermonete el que Pedro dio ese día, porque decía que el pastor, los sermonetes lo que hacen son cristianetes, ¿no? Puede sonar medio ridículo el asunto, pero esa es una verdad. Pedro predicó con poder y al punto, una predicación de arrepentimiento y de perdón. Justamente lo que ocurrió con todos aquellos que los oían hablar en su propia lengua y que se arrepintieron y que se unieron también en la misión que los discípulos ya habían abrazado. Y esto nos lleva al tercer punto de nuestra lección, lo que tiene que ver con el asunto de discipular, hermanos. Los nuevos creyentes que fueron bautizados pasaron a formar parte del grupo no como un número, sino como iguales. Es decir, cuando el texto bíblico dice que se les unieron, no quiere decir que se les unieron en el término de números. Ya fueron, en vez de ser 12, ahora eran 15. No, se les unieron en el sentido de que llegaron a ser iguales que ellos, es decir, predicadores, testigos. En otras palabras, la tarea o la función principal de la iglesia cristiana primitiva era justamente esa: discipular, hacer discípulos, tal como Jesús lo había dado las instrucciones justo antes de ascender al cielo, que tenían que hacer discípulos para él y no solamente agregar números a los libros de la iglesia, hermanos. Ese es un punto que hemos perdido, que se ha estado enfatizando más que el asunto de la predicación, y casi me atrevo a decir también que se ha enfatizado más que el asunto de la predicación, que tiene que ver con el arrepentimiento y el perdón al que la gente es llamado y es invitada también a aceptar a través de la predicación. Ahora, estas las tres maneras que presenta la lección de cómo se discipulaban son interesantes. La lección presenta tres cosas. Uno, se discipulaban mediante la enseñanza directa. Número dos, en la participación de la vida diaria de los demás creyentes. Y número tres, por la supervisión y liderazgo de los apóstoles, es decir, de la gente madura, bien fundada. Tres asuntos. Y por eso yo sigo diciendo que hacer discípulos no se hacen en un trimestre, en 3 meses. Hacer discípulos no es un trabajo de unos días, de unos meses, de unas cuantas lecciones que se den en el grupo pequeño. Hacer discípulos toma tiempo, hermanos, y un tiempo considerable para que esos discípulos no solamente sean considerados como números, sino que lleguen a ser considerados también como parte de el equipo que se prepara para la predicación del evangelio, ¿no? El autor de la lección señala un punto que quiero señalar aquí también.
Él dice que es una predicación pobre la que dice a la gente qué hacer, pero no cómo hacerlo. Tal vez este es un asunto para meditar bien. A aquellos que predican, aquellos que dan campañas de evangelismo, aquellos que dan estudios bíblicos, tal vez al líder de la iglesia, para señalar el asunto de que no solamente hay que decir qué hacer, sino también hay que mostrar cómo hacerlo. Una receta que tú lees, una receta de comida que tú lees en un cuaderno, en un libro, no es lo mismo a leerla a que la persona que la sabe hacer te la demuestre para que tú veas cómo se hace, cómo se mezcla, cómo se esto, cómo lo otro. Eso tiene que ver también con la formación de discípulos, queridos amigos, hermanos. Termina diciendo el autor de la lección. Cuando los demás puedan ver en ti la realidad de tu experiencia con Cristo, entonces eso también impactará la vida de ellos y querrán ser como tú. Así de que esta lección, hermanos, este trimestre, en esta escuela en la que estamos envueltos ahora, todos los adventistas del mundo, es importante tomar en cuenta todos estos principios, de tal manera, hermanos, que no se vuelva solamente una clase para repasar el sábado y que queden conceptos y que queden nada más en ideas y que queden, ay, qué bonito dijeron. Y no, hermanos, esta lección es para que tú y yo reflexionamos personalmente en ella y entonces la tomemos como una cátedra para prepararnos, para equiparnos mejor, para poder cumplir con la obra del ministerio al que Dios nos ha llamado, en los lugares en donde Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros. Y termino con dos pensamientos de la parte del viernes, solamente los dos puntos iniciales de estos dos pensamientos de Elena White. Nuestra vida debe estar ligada a la vida de Cristo. Solamente así, hermanos, podemos presentar a Cristo, cuando Cristo vive en mí. Y número dos, no puede haber crecimiento o fructificación en la vida del que se centra en el yo. Ten cuidado. La iglesia no está enfocada en ti. El evangelio no eres tú. Recuerda, es Cristo. Y es tu privilegio, y es mi privilegio justamente predicar al Cristo crucificado. Que Dios nos ayude y que el tema de esta lección de esta semana pueda una vez más confirmarnos en la fe y pueda animarnos y capacitarnos mejor para seguir cumpliendo la misión que Dios ha trazado para ti, para mí y para todos aquellos que no le conocen. Que Dios te bendiga en tu repaso, en tu clase de escuela sabática.